Buenas noches, soy Roberto Granda desde el Club de los Viernes y para Estado de Alarma, bienvenidos a Despierta España. Las turbulencias creadas por la hoja de ruta del Foro de Sao Paulo están teniendo consecuencias visibles. La onda expansiva en el estallido del populismo, en el socialismo del siglo XXI, ha llegado hasta España, donde ya hace años que seguimos las noticias de la Fundación CEPS, el casi $500.000 pagado a Juan Carlos Monedero por un estudio inexistente de una moneda que nunca se acuñó, y ese idilio que algunos profesores universitarios y gandules varios que luego formarían Podemos tuvieron con Hugo Chávez, el hombre que hizo de Venezuela el infierno de miseria y represión que es hoy. No hace falta incidir en que varios de esos líderes trataron de desdecirse u ocultar sus vínculos con el chavismo, pero aún a día de hoy una ministra del gobierno de España, es verdad que de un ministerio prescindible y sectario, pero bueno, ministra al fin y al cabo y para nuestra perplejidad, pone el peronismo como un modelo económico de justicia social. La Argentina peronista, nada más y nada menos. Sistemas económicos manejados por sátrapas populistas y tiranorzuelos suele ser la receta infalible para un absoluto fracaso en regímenes liberticidas. La historia del socialismo del siglo XXI ha dado sobradas muestras de ser un generador aplastante de algunas de las peores cosas heredadas del siglo XX, donde la hidra totalitaria se manifestó de varias formas, siendo el comunismo la que más se alargó en el tiempo y más muertos causó, una vez que los fascismos europeos fueron derrotados y cegados con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese a todos los informes, libros, reportajes, testimonios que hay disponibles para analizar esperpentos calamitosos como el castrismo en Cuba o la aún vigente dictadura china, es necesario continuar aportando datos, creando información para señalar el origen y la vigencia del mal. Porque cada generación recibe la acometida de una nueva horda de populistas que creen que ellos pueden gestionar mejor un país a la luz de esas ideas del marxismo-leninismo. No es verdad, no se puede, y todo el que ha afirmado tal cosa solo usó la ideología y la credulidad de las masas como excusa para alcanzar cotas de poder y para enriquecerse obscenamente. Al apagar es solo el ejemplo más reciente, pero hay muchísimos y algunos abiertamente criminales. A la gente normalmente no le suele gustar que la roben para que ellos se hagan más ricos y todo comunismo implica un robo, a veces mediante un Estado demócrata o disfrazado demócrata y otras veces directamente mediante el asesinato o el enfrentamiento civil. Frente al totalitarismo del marxismo cultural y su apisonadora ideológica y censora, el liberalismo y las ideas democráticas como trinchera de batalla. Y para eso debemos aportar información veraz y de primera mano. Hoy tendremos a otro invitado, además de nuestro habitual colaborador colombiano, colaborador que ya está al otro lado de la línea y al que saludo una semana más. Ervin Hoyos, bienvenido. Roberto, cordial saludo. Es un gusto estar aquí con todos nuestros seguidores, televidentes en Despierta España. Recuerden que nos pueden seguir a través de Estado de Alarma y en Colombia a través de Reporter Channel. Para Centroamérica Sur y en Ecuador, Reporter Channel retransmite Estado de Alarma y el programa Despierta España. Así que un gusto estar aquí con ustedes en este nuevo planteamiento de hechos, porque aquí hemos venido citando elementos muy valiosos y lo vamos diciendo anticipadamente, que se van a hacer más capturas y las hemos ido anticipando y se van dando. Pues ahora con la captura de Alex Saab se revelan elementos absolutamente valiosos que vuelven de nuevo, como dirían los campesinos, vuelve la mula al trigo, vuelven a aparecer de nuevo los mismos que hemos citado anteriormente, ahora con esta ficha absolutamente valiosa e importante, porque era lo que Estados Unidos necesitaba para reconfirmar todas esas estructuras criminales que enlazan el cartel de los soles, el régimen de Maduro, todo el sistema socialista incrustado en Latinoamérica y sus nexos con narcotráfico, con tráfico de oro, tráfico y lavado de activos, movimientos de armas, Hezbollah, y entre toda ese torbellino de acciones delincuenciales, pues aparecen personajes muy conocidos como el señor Pablo Iglesias y como Juan Carlos Monedero y muchos de ellos más. Pues hoy tenemos a un especialista, un hombre primero de las ciencias militares. Estamos hablando de un hombre que viene con una experiencia muy, muy grande en todos los temas, tanto de información como de inteligencia. Él es oficial del arma de artillería, especialista de inteligencia militar y operaciones psicológicas, ha sido consultor
fue especialista y comando terrestre en las fuerzas militares, paracaidista, contraguerrilla urbana, experto jungla, lancero, buzo, fue piloto de helicóptero de guerra, ha sido consultor en distintas ciudades, en Caracas, en Moscú, en Cuernavaca, en Berlín, en Durban, en Tel Aviv, en Amman, en Kuala Lumpur, en Bangkok. Bueno, este hombre, si yo leo toda la hoja de vida, aquí se nos va el programa. Por eso, para mí es un honor presentar en estado de alarma al señor coronel colombiano John Marulanda, quien ha sido también, además, vinculado, ha estado vinculado en mucho tiempo a universidades como la Universidad de la Defensa en Washington, es integrante de una organización con la que ya hablamos aquí, que es el Colegio de Seguridad, el Security College de Washington, que aquí tuvimos a su representante. Bueno, él tiene todos los pergaminos para uno acreditarlo como un hombre que lo que dice se vuelve doctrina. Por eso es un honor tenerlo. Señor coronel, bienvenido a Estado de Alarma, bienvenido a este programa Despierta España. Bueno, Erwin, buenas noches en Ecuador. Roberto, buenas noches, amanecer allá en España. Un gusto estar con ustedes. Debo hacer una corrección que es muy importante, so pena de ser seriamente castigado por mis compañeros de curso. Yo no soy del arma negra, artillería. Yo soy de la divisa amarilla, yo soy de caballería. Tengo que hacer esa aclaración porque si no después me la cobran muy fuerte, ¿no? No, el error es mío, ya acabo de revisar, el error es mío, fui yo quien se equivocó con el arma efectivamente, la gran arma amarilla de la caballería, coronel. Es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, ha sido capturado a Alex Saab y ya está a punto de definirse que lo van a llevar a los Estados Unidos. Sabemos que se están moviendo una cantidad de pesos y contrapesos para buscar que Alex Saab no sea llevado a los Estados Unidos, el testaferro más importante que tiene Nicolás Maduro en Colombia y que tiene empresas en distintas partes del mundo. Y ahora acabamos de ver en las noticias que Donald Trump acepta reunirse con Nicolás Maduro. Aquí se estaría poniendo en riesgo el traslado de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos si se llegase a reunir Maduro con Donald Trump. Bueno, Henry, la situación, la novela completa de este señor Alex Saab es realmente complicada, con muchas aristas, además de un poco fascinante, ¿no? El temor que tenemos en las comunidades de inteligencia es que vaya a suceder con Alex Saab lo mismo que ha sucedido ya en dos oportunidades. En el 2011, con el señor Wadi McClellan, ¿usted se acuerda? El hombre que manejaba todos los puertos marítimos y la mayoría de aéreos en Venezuela, el hombre que dijo públicamente cómo había corrompido a magistrados, todo el mando militar, a funcionarios de muy alta escala en el gobierno venezolano, y que al ser capturado por narcotráfico y por el homicidio de 2 personas en Cúcuta, desafortunadamente lo pidió Estados Unidos en extradición, pero el gobierno del presidente Santos, que ahora dice que lo hizo porque estaba en luna de miel con Maduro, lo devolvió a Venezuela y se perdió ahí una gran fuente de información que hubiera aclarado mucho. Después, en el 2014, nos sucedió lo mismo con el Pollo Carvajal, el general, director de inteligencia, conocedor de todos los secretos, especialmente los que tienen que ver con España, en cuanto al tránsito de dinero hacia allá, hacia Podemos y demás. Este señor fue capturado por la DEA en Aruba, acuérdense ustedes, y gracias a la presión y a la gestión venezolana, que inclusive movió corbetas de guerra en proximidades a la isla, finalmente el señor, pues lo soltaron, se perdió, que Estados Unidos se lo llevara. El señor volvió a Venezuela, fue recibido como un héroe, peleó con Maduro, se fue para España y dicen que de España se fugó. Creemos que de España no lo dejan salir porque tiene mucho que hablar allá del gobierno español. Y ahora tenemos al señor Alex Saab, que ha sido capturado en Cabo Verde y que puede correr el mismo destino, la misma historia, si el señor Trump decide iniciar una luna de miel con el
el señor Maduro, ¿no? Sabemos de fuente de esa área, yo tuve la oportunidad de trabajar por varias semanas por ahí muy cerca, que China está ejerciendo mucha presión. China ahora es una potencia dominante en Cabo Verde, está manejando todo su sistema de comunicación celular, está invirtiendo grandes cantidades de dinero en puertos, en aeropuertos, entonces tiene un poder de influencia muy fuerte sobre el gobierno caboverdiano, que no es pues un gobierno muy sólido, muy fuerte, y es un gobierno que históricamente ha tenido cierta tendencia izquierdista desde la guerrilla, desde la época de Amílcar Cabral, y ha tenido el gobierno de Cabo Verde una estrecha relación con Guinea-Bissau. Y en Guinea-Bissau usted sabe que en el 2013 fueron capturados miembros de las FARC que estaban moviendo cargamentos de cocaína, y las FARC negoció con Al-Qaeda del Magreb la custodia de todos sus cargamentos de cocaína para poder introducirlos a Europa. Entonces, con ese panorama, con esos actores ahí jugando, pues no tenemos la certeza de que los Estados Unidos puedan finalmente importar a este señor a su territorio para que cuente toda la estructura de corrupción, de crimen organizado transnacional que está actualmente gobernando Venezuela. Aquí sobre esta captura es absolutamente importante destacar lo que se ha empezado a conocer en los medios latinoamericanos, y nos vemos, por ejemplo, que Alex Saab hoy en el diario El Tiempo de Colombia y la revista Semana se hace un gran despliegue sobre todos los vínculos de Alex Saab en distintas partes del mundo, las empresas que tiene empresas en Hong Kong, tiene empresas en Emiratos Árabes, como lo podemos ver acá, tiene empresas en Turquía, tiene empresas en Colombia, tiene empresas en Panamá, en México, tiene empresas en los Estados Unidos. Muchos han dicho que es el principal testaferro de Nicolás Maduro. Yo digo que no es el principal testaferro de Nicolás Maduro, es el principal testaferro tal vez colombiano de Nicolás Maduro, porque Maduro tiene otros testaferros muy importantes. Lo que pasa es que este tiene un especial vínculo, y el coronel Marulanda nos lo puede especificar mejor, tiene un especial vínculo con Irán, vínculo con Hezbollah. Aquí aparece Tarek al-Aissami, que está vinculado con esos tráficos de armas que ya hemos hablado aquí en este programa en otras oportunidades, de cómo metieron personas de Hezbollah desde el Líbano, otros que salieron de Irán, los llevaron a España, y por gestiones de Pablo Iglesias, según datos de inteligencia, les tramitaron visas venezolanas y a otros visas españolas para que llegaran a Latinoamérica, especialmente a Venezuela, y allí que crearan una base de operaciones en las que se mueven por toda Latinoamérica. Algunos ya fueron capturados en Centroamérica y otros intentando entrar a los Estados Unidos, y todos tienen antecedentes con Hezbollah. Pero que sea usted, señor coronel John Marulanda, háblenos de esos nexos terroristas que tiene Alex Saab y sus vínculos con personajes que ahora también ya sabemos que son claramente conocidos en España. Bueno, Erwin, sí, el señor Alex Saab, cuando se pregunta a uno de qué manera él llegó a ser desde un simple vendedor de llaveros empresariales y uniformes a ser lo que es hoy en día, se encuentra uno con que al parecer el principal padrino de él que le abrió las puertas al poder de la camarilla que gobierna Venezuela fue Tarek el-Aissami, al cual le decía primo. Ambos tienen origen familiar sirio, y esto lo aclara también la ex senadora Piedad Córdoba, que era la cabeza de una organización palestina, la más grande que había en Venezuela y una de las más grandes que había aquí en Colombia, y que también está señalada de haber sido quien presentó a Alex Saab con los centros de decisión en el poder venezolano, y de esta manera le permitió que se abriera camino en los negocios poco claros, ilícitos definitivamente del gobierno. Es claro que Tarek el-Aissami es la avanzada más fuerte que tiene Hezbollah, que tiene Irán en América Latina. Es el hombre que ha sido vicepresidente de Venezuela, ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ha ocupado cargos muy importantes.
y está claramente documentado su pertenencia, su simpatía desde que se origina desde su padre con el movimiento terrorista Hezbollah. De hecho, como usted bien lo dijo, él fue el encargado no solamente de expedir los pasaportes que usted nos mencionó, sino fue el que diseñó todos los famosos vuelos del terror cuando Conviasa volaba directo entre Maiquetía y Siria y Damasco, sin escala en ningún lado, sin supervisión aduanera, sin control de inmigración, ni en Venezuela ni en Siria, llevando material y persona que no se sabía qué era, y lo cual generó una gran historia sobre la salida de uranio desde Venezuela para el Oriente Medio, y que ahora pues lo estamos viendo con Mahan Airlines, que viene una aerolínea sancionada por la mayoría de países del mundo, pero que está haciendo vuelos regulares, ahora quincenales, entre Teherán y Maiquetía. De modo que Tarek El Aissami es una persona clave, está indiciada por los Estados Unidos, hay recompensa por él, y él fue el que al parecer, de acuerdo a lo que dice la senadora Piedad Córdoba, el que introdujo al señor Saab a los centros de poder en Venezuela. Bueno, aparece otro personaje que es Juan Carlos Monedero. En este programa hemos venido hablando ya en varias oportunidades de los nexos de Juan Carlos Monedero con el cartel de los soles, cómo cobró una cantidad de millones de euros de países latinoamericanos por unas asesorías que no eran más que una estrategia para fortalecer económicamente al partido Podemos, como Monedero ya está también en las miras de la DEA por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, por no declaración de fondos procedentes de líneas oscuras, en donde se mezcla dineros del Estado, dineros de oro de sangre, dineros de oro del delito, dineros de narcotráfico, y todo fortaleciendo la estrategia que tiene la izquierda para la toma del poder en España. ¿Qué han podido ustedes desde las agencias de inteligencia averiguar sobre este personaje? Bueno, el señor Juan Carlos Monedero sigue vivo y coleando, muy activo. Hace poco fue invitado a una teleconferencia que organizó la alcaldía de Medellín, lo cual ha generado mucha inconformidad, porque sabemos que él y el ex guerrillero uruguayo que viene a visitarnos periódicamente, Mojica, han encontrado en Colombia una serie de sitios a los cuales asisten para expandir sus ideas y promover lo que ellos creen es lo correcto de gobiernos en estos países. Sabemos que las autoridades norteamericanas están preparando un indictment con la información que tienen sobre la vinculación de él y del señor Iglesias, su vinculación con las FARC y por lo tanto con el cartel de narcotráfico en su momento el más grande del mundo, lo cual los haría cómplices de este delito y justificaría judicialmente cualquier orden de detención o cualquier circular de Interpol roja. De modo que en eso sabemos que se está desarrollando ahora todo un proceso por parte de la justicia americana que en cualquier momento puede salir al aire. Aquí vemos una cercana y estrecha relación de Juan Carlos Monedero con Jesús Santrich, el guerrillero que estuvo negociando el proceso de paz en La Habana con Juan Manuel Santos y las FARC, y ahora está huyendo. Es uno de los jefes de la disidencia que está protegido por el régimen en Venezuela, y aquí lo vemos con Juan Carlos Monedero muy de brazo cogido. Acá también aparece en esta imagen el mismo Jesús Santrich con Juan Carlos Monedero y Andrés París, otro integrante de las FARC. Y aquí está Piedad Córdoba, que ya es muy conocida porque la hemos encontrado relacionada con Alex Saab, aquí está con Pablo Iglesias, y en otras imágenes pues ella totalmente cercana y vinculada a la causa de las FARC. Y aparece el señor, recordemos que aquí hablamos de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Piedad Córdoba relaciona que el régimen de Maduro le entregó una mina de oro para que les ayude a manejar todo este proceso revolucionario, oro de sangre, mezcla narcotráfico, mezcla terrorismo, mezcla de alianzas estratégicas para imponer el socialismo del siglo XXI
en Latinoamérica. Así que ahora sí le doy la palabra a mi querido Roberto, porque tenemos demasiadas herramientas, muchos vectores que, como diría el dicho popular, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Monedero, a Pablo Iglesias, a Maduro, al cartel de los soles y ahora a Alex Saab, que viene a revelar lo más importante que va a ser para Estados Unidos y lo que necesitaba Estados Unidos para que se desgajen todas las medidas de órdenes de captura internacionales contra todo este nexo de narcotráfico, socialismo, terrorismo y lavado de activos. Señor Marulanda, coronel de caballería, aprovecho para saludarle, para darle la bienvenida y darle las gracias por estar en Despierta España en estado de alarma. El Pollo Carvajal, del que ya hemos hablado bastante en este programa, sus últimas noticias es que está en España, no sabemos realmente dónde, no sabemos si se escapó, no sabemos si está bajo la protección del gobierno. El hecho de que Trump se vaya a reunir con Maduro podría de alguna manera dificultar esa extradición de Alex Saab y que se nos escape también toda la información, es decir, la información importantísima que tiene el Pollo Carvajal, la información importantísima que tiene Alex Saab, y si de alguna manera la geopolítica o los intereses superiores, instancias superiores, harán que nos priven de esa información y que es tan importante sobre todo para el gobierno de España y también para el gobierno de Venezuela. Roberto, bueno, varios puntos. Primero, no es tan fácil para el presidente Trump reunirse con alguien que está con orden de captura y más allá con una recompensa. Tendría que buscar una especie de permiso especial para hacerlo. Y usted sabe que de todas maneras el presidente Trump es muy outspoken, como dicen los gringos, muy hablador, es bastante fanfarrón, pero sí preocupa que es un negociador duro, de aquellos que ataca, insulta, patea la mesa y al final, cuando logra su objetivo, te da un abrazo. Fíjese lo que pasó con Corea del Norte. Podríamos estar de pronto viendo un juego similar. Ahora, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que así el gobierno norteamericano capture al Pollo Carvajal o al señor Saab y los lleve a Estados Unidos y los haga confesar, y tienen cómo hacerlos confesar, es muy probable que la información sensible e importante no trascienda más allá de los Estados Unidos y jamás la sepamos nosotros. Los norteamericanos, como los cubanos, obtienen información muy importante, la guardan para utilizarla cuando sea oportuno o cuando sea conveniente. Un ejemplo claro de eso lo vivimos estos días cuando el señor Carlos Leder, un narcotraficante de la vieja guardia del cartel de Medellín, fue liberado. Acuérdese usted que Carlos Leder tenía todos los secretos de la cocaína que estaba llevando Pablo Escobar a Florida, desde haciendo escala en su isla, en Cayo Norman. Fue extraditado a los Estados Unidos, fue condenado a cadena perpetua más 130 años o 113 años, y sin embargo, al final pagó 33 años. Ahora está libre en Alemania, y la pregunta es, ¿cuáles secretos de Carlos Leder sabemos nosotros? Ninguno. Todos se quedaron en Estados Unidos y ellos estarán haciendo uso, habrán hecho uso de eso o irán a hacer uso. De modo que cuando esperamos con ahínco que el señor Carlos Saab, el señor Alex Saab llegue a Estados Unidos y de allá nos diga todo lo que queremos saber, es probable que quedemos frustrados. Es probable que él se lo diga a las autoridades norteamericanas y ya las autoridades norteamericanas verán qué nos cuentan, qué nos dejan saber, qué nos ocultan y cómo utilizan la valiosa información que el señor Saab o el Pollo Carvajal eventualmente puedan suministrar. Claro, la idea es que pueden hablar, tanto Saab como el Pollo Carvajal, dar información relevante de Monedero, de Zapatero, de Rejón, de Pablo Iglesias, pero que los Estados Unidos se guarden esa información para el momento en que ellos crean poder utilizarla convenientemente o que sea el momento más oportuno. Y puede que tarde tiempo, porque a lo mejor no interesa que caiga un gobierno de España o interesa sacarlo más adelante. Por eso realmente es frustrante que sí, que esa información se la guarden los servicios secretos o la CIA estadounidense, cuando para nosotros es tan relevante, porque es que esos tipos de los que puede hablar tanto Pollo Carvajal como Alex Saab ya no son unos profesores universitarios cualquiera, algunos están en el gobierno y alguien como Pablo Iglesias es vicepresidente. Y afectan la vida cotidiana de todos los españoles, ¿no? No solamente los norteamericanos utilizan esa información
para derrocar gobiernos, sino también para chantajear personas, para presionar y lograr sus objetivos y demás. De modo que aquí tuvimos el caso, les mencionaba que temíamos que sucediera con el señor Saab lo que sucedió con Wadi Maklek. Wadi Maklek, cuando fue capturado, tuvo la oportunidad de hablar antes de que fuera extraditado con CNN y le contó a esta cadena todo lo que sabía, qué magistrados, qué generales, qué parlamentarios, cuánto dinero les había dado, y eso fue público, ¿no? Pero desafortunadamente el señor fue entregado a sus patrones, a los venezolanos, y hasta ahí se perdió esa información. Nos quedamos con la información pública. El Pollo Carvajal tiene mucho que decir y Alex Saab sí que tiene que decir. Bueno, se ha puesto ya en evidencia algunos detalles, señor Coronel Marulanda, de lo que tendría Alex Saab en los celulares que le fueron incautados. Estos celulares fueron inmediatamente puestos en custodia y las autoridades de los Estados Unidos ya tienen conocimiento de algunos detalles. Hay comunicaciones que tiene Alex Saab con líderes del gobierno, de la estructura del cartel de los soles en Venezuela, que pues ese es absolutamente connatural a ellos. Tiene comunicaciones reveladoras con Diosdado Cabello, con Vladimir Padrino, con toda la estructura del cartel de los soles, pero hay unas que son absolutamente valiosas, según ya ha trascendido desde Cabo Verde, y es que habría allí una cantidad de comunicaciones que tienen que ver con los nexos del terrorismo, tráfico de armas desde Irán, tráfico de drogas, movimiento de dólares, movimiento de oro, y también aparecen en esa lista de personas y de contactos y de comunicaciones y de mensajes de voz, también personajes de la vida colombiana, de la vida política colombiana, nexos, incluso con Gustavo Petro, un candidato de la izquierda en Colombia a ser presidente de la República, Piedad Córdoba y muchos otros más. O sea que la captura de Alex Saab no solamente pone nervioso al régimen, sino que también mueve estructuras de otros países que están todas alineadas por el socialismo, por esta idea de imponer este nuevo sistema, y que todos al final se cobijan y comulgan con el mismo sistema de manejar dineros ilícitos, de manejar dineros ilegales. ¿Qué han podido ustedes conocer sobre esto, señor Coronel John Marulanda? Así es, Erwin. Lo que el señor Alex Saab tenía en sus celulares, pues facilita crear una red de comunicación que eventualmente es una red de actividades con élites políticas y económicas del Ecuador, de México, de Panamá, de República Dominicana, en América Latina, y de Colombia, particularmente esos países. En el caso de Colombia, que pues por ser nosotros nacionales y estar aquí nos interesaría mucho, más que a Roberto, que está pendiente de la madre patria, como le decimos aquí, pues ahí vincula personas como el expresidente Samper, ahí vincula personas fuertes, reconocidas, chavistas a ultranza, como Piedad Córdoba. Por supuesto, a Petro, hay una declaración reciente de la senadora María Fernanda Cabal, en donde ella explica los recursos y los dineros que pudieron haber salido de Venezuela para el apoyo a la campaña de Petro vía precisamente Alex Saab. Y también hay unas declaraciones del expresidente Pastrana en donde denuncia que la cúpula militar colombiana está infiltrada y cooptada por el gobierno venezolano gracias a lo que se sabe de Alex Saab. Ni qué decirle República Dominicana, que es el principal centro de acopio y distribución de cocaína para el Caribe, Centroamérica, México, en donde sentó inicialmente sus bases para robar esa gran cantidad de dólares por cuenta de las famosas cajas CLAP, que él era encargado de repartirlas. Panamá, en donde tenía varias empresas, la principal, la Global, la que tenía, cuando se vio acosado, la dividió en dos, le entregó a sus hijos y a otras personas. Y Panamá, usted sabe que es el centro bancario prácticamente de América Latina. Llama la atención en Ecuador, es muy importante porque él hizo una gran cantidad de dinero con el cambio preferencial de Cadivi en Venezuela.
y lo mismo lo hizo con el dinero, la Orden Sucre, que era una alianza entre Ecuador y Venezuela para dar costos preferenciales a quienes estuvieran invirtiendo en actividades promovidas por el gobierno. Pero llama la atención que el señor Alex Saab, además de tener doble nacionalidad colombo-venezolana, se movía por el mundo con pasaporte diplomático de Antigua, una isla que tiene un presidente chavista también a ultranza y que le permitió este pasaporte diplomático que lo salvó en muchas circunstancias de ser pues interrogado o de ser detenido en muchos aeropuertos del mundo por donde él se movía. De modo que sí, ahí hay una red que yo la resumo en esto. Eso se llama crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional es el que gobierna en Venezuela y aspira a gobernar en Colombia a través de la izquierda, porque en los 70 la izquierda fue secuestrada por ese crimen, por el narcotráfico. En los 80 la izquierda sufrió el síndrome de Estocolmo y empezó a enamorarse de su secuestrador, los narcotraficantes, a quienes había recorrido para obtener recursos para sostener su revolución. Ya después sostenía la revolución, pero obtenía una ganancia extra. Y finalmente, la izquierda forma parte integral del crimen organizado transnacional. Ninguna de las organizaciones de los que usted llama guerrilleros, Erwin, que yo llamo terroristas, como el señor Santrich, como el señor Márquez, que están haciendo la nueva Marquetalia, como el señor Gentil Duarte, ninguno de esos tiene realmente una conciencia política revolucionaria de extrema izquierda. Todos son narcotraficantes. Y ahí está el señor Alex Saab metido ahí también. Trafica cocaína, trafica oro, trafica petróleo. ¿Cuántos negocios le ponía el gobierno? Los carbones, el carbón, las explotaciones carboneras de Táchira se las dieron para que la explotaran. Las bolsas CLAP, que se llamaban proveedores bicentenarios, él fue el que las bautizó CLAP, se las dieron. Las casas para construir, se las dieron. Y de ahí empezó él a mover todo, movía el oro, movía el petróleo con Irán, el oro con Turquía, la cocaína que venía desde Colombia, que también él les abría camino. Es realmente un emporio este señor de informaciones del crimen organizado transnacional. Y ahí es donde viene entonces la perla y las relaciones de todo este clan, como usted nos lo ha descrito, con Podemos, con Pablo Iglesias, con José Luis Rodríguez Zapatero, con el juez Baltasar Garzón, con todo este combo que ha estado en la élite española y que ahora se empieza a revelar realmente los vínculos que han tenido. ¿Qué han encontrado ustedes a través de las diferentes agencias de inteligencia que se agrupan con una cantidad de información absolutamente valiosa? Erwin, en este momento, creo que mañana tenemos otra nueva reunión de los diferentes miembros de diferentes agencias de inteligencia privadas y algunas oficiales que participan en nuestro equipo de análisis. Y lo de España está previsto para mañana, Roberto, para que guarde la sonrisa para la próxima semana. Mañana nosotros esperamos tener desde el Instituto de Inteligencia Estratégica que está en Barcelona, que dirige un buen amigo, información muy precisa. Ellos tienen acceso a... Usted sabe que las fuentes oficiales pues, no pueden suministrar toda la información que tienen por asuntos legales de restricción de información, pero sí sueltan algunos datos que le permiten a uno como analista hacer un mapa de relaciones, un mapa de conectividades. Algunas cosas las decimos por olfato, otras por experiencia y otras por conocimiento directo. Todo eso forma el mapa relacional y evidentemente España está vinculada con Venezuela desde que Chávez llegó al poder. Ustedes lo mencionaban ahora, Zapatero recibió cualquier cantidad de dinero, Podemos también, y eso lo han denunciado en su parlamento, Roberto, y eso lo han trabajado mucho en España, lo han dicho 1 y 1000 veces de la cantidad de dinero que vino recibiendo de Maduro, que dilapidó todo el dinero de los venezolanos regalándole plata a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, a Ecuador en su momento y por supuesto a España. España está bastante vinculada con los flujos irregulares de dinero que salieron de Venezuela. Por eso el Pollo Carvajal, creo yo,
que no está evadido. Yo creo que lo tienen escondido y no lo dejan salir. Es algo que yo también creo y además es bastante evidente porque hay una información comprometida que ese hombre puede tener tanto de Rodríguez Zapatero como de Podemos y que pondría en tela de juicio la legitimidad o la legalidad del actual gobierno de España. Yo le quiero preguntar, le quiero hacer la pregunta del millón o la pregunta clave. Tras este anuncio de Trump de que quiere reunirse con Maduro, ¿qué posibilidades reales existen de una caída más o menos inminente del régimen venezolano mediante una intervención extranjera, tanto colombiana como americana? ¿Existen posibilidades reales o a corto o medio plazo no se contemplan? Ninguna, Roberto, ninguna. Primero, los comunistas jamás entregan el poder. Ellos luchan toda su vida para llegar al poder. Ellos no entienden de democracia, de alternación en el poder. Ellos no entienden de elecciones libres. Ellos no pelean por cambiar la sociedad por un mundo mejor. Ellos pelean por llegar al poder. Son unas fieras del poder. Y llegan al poder. Hablo de caída mediante intervención extranjera. Sí, primero no lo van a entregar a las buenas. Vale. Eso implicaría que para entregarlo de la otra manera, que es a las malas, hay dos opciones. O se rebela el pueblo venezolano. Hay una rebelión, bien sea de los civiles, que la veo poco probable porque están totalmente adormilados, porque el comunismo lo convierte a uno en un vegetal votante, como en Cuba, y se acostumbran a vivir con la bolsa CLAP y hasta ahí llegan, o que haya un golpe palaciego, un golpe de militares. Esa es una opción que hemos venido estudiando mucho y creemos que están dadas las condiciones, pero ha faltado la chispa que realmente origine esa conectividad, ese mesmerismo que comunique a todos los militares de coronel para abajo y pueda haber un golpe. Acuérdese usted que los cambios políticos grandes los han hecho los coroneles, no los generales. Bueno, no es porque yo sea coronel, pero así ha sido. En Portugal, en Grecia, en Chile, en Venezuela, coroneles. La otra opción es de que los saquen violentamente, dijimos opción A interna y opción B externa. Es muy difícil. Repetidamente, los dos principales aliados de Estados Unidos en esta situación, que son Brasil y Colombia, repetidamente han declarado insistentemente: no queremos una acción militar nuestra hacia Venezuela. En el caso de Colombia, el dispositivo militar de Colombia no ha demostrado en estos 20 años ninguna intención agresiva, ninguna acumulación de fuerzas que le pueda decir a uno se está preparando algo. Ha sido un dispositivo simplemente defensivo de fronteras y pobre, no solamente en cantidad de hombres, sino en armamento. ¿Queda una intervención de quién? ¿De Estados Unidos? Estados Unidos, Trump no creo que en esta época preelectoral se vaya a lanzar a una aventura militar que le puede costar muy caro, le puede costar su reelección. Por eso este movimiento de acercarse a Maduro, de intentar, o por lo menos de decirlo, que nosotros lo comparamos mucho con lo que hizo con Corea del Norte, pues sería el movimiento que él quiere hacer con referencia a Venezuela y decir: mire, logré, en Venezuela no sacamos a Maduro, pero ya somos amigos y vamos a ayudar a que la democracia regrese allá. Eso son pamplinas, eso son mentiras, ¿no es cierto? ¿Qué otra potencia está interesada en meterse en Venezuela? ¿La OTAN? ¿Cómo va a venir la OTAN aquí? ¿A qué va a venir la OTAN aquí? No tiene razón. Entonces, realmente, si lo que Maduro dice se va a hacer realidad, ahí vamos a tener otro gobierno comunista por 50, 60 años, como en Cuba, como lo estamos viendo en Nicaragua. El problema de eso es que, pase lo que pase, bien sea que haya una turbamulta interior de origen civil, de origen militar, o haya una agresión exterior de parte de Estados Unidos, o de parte, no sabemos, de pronto de los marcianos, cualquier cosa que se haga ahí en Venezuela repercute inmediatamente en Colombia. Y Colombia, ante esas eventualidades, ha analizado, ha estudiado, pero no ha tomado ningún tipo de medidas preventivas. Por ejemplo, sus Fuerzas Armadas están sin armamento disuasivo de alcance estratégico. Sus enemigos mortales, las FARC y el ELN, siguen viviendo en Venezuela y pasan al otro lado
Hace 8 días nos mataron 6 soldados y nos hirieron 8. La gente de Gentil Duarte que se mueve por Guainía y Guaviare, que trae oro, coltán de Venezuela, del arco minero, y que trafica también con cocaína, y que pasa la frontera cada vez que hay algún tipo de ofensiva militar en contra de ellos. Un gobierno que ha prohibido los bombardeos, que no los ha prohibido en realidad, ha sido pacato con los bombardeos aéreos, que ha sido la mejor arma que se ha utilizado en contra de estos grupos terroristas. Entonces, nos preocupa lo que pasa en Venezuela más que por los propios venezolanos, porque es que lo que pasa allá obligatoriamente repercute inmediatamente en Colombia. Y diría que además en Colombia, en temas de geopolítica, una intervención en Venezuela repercute también en China, en Rusia y en Irán. Necesariamente. China es la potencia que tiene mayor inversión en América Latina, superior a la de Estados Unidos. China también ha hecho avances militares en América Latina. Fíjese usted la antena de exploración de espacio exterior que tiene en Neuquén, en Argentina. Es la más grande del mundo en su género, fuera de China. China sigue avanzando en América Latina, a pesar del coronavirus, a pesar de todo, sigue invirtiendo, sigue dando dinero, sigue implantando su tecnología de control social 5G, etcétera, etcétera. Rusia sabemos que tiene un pie en Venezuela, pero Rusia no está China no está en condiciones de entrar en algún tipo de conflicto militar. No lo está y no le interesa. Ellos están pendientes de Taiwán y del mar de China, a ver cómo aseguran su zona perimétrica cercana. Rusia no está en condiciones de plantear un apoyo militar a Venezuela. Las líneas logísticas son sumamente extensas. La Rusia de hoy no es la Rusia de 1960. Sin embargo, Rusia, acuérdense que el epítome de la Guerra Fría fue en Cuba con la crisis de los misiles. Ellos conocen su territorio, tienen unidades desplegadas en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Es el país que tiene el mejor armamento de América Latina, ruso, se llama Venezuela. Después está Irán, que Irán actuaría a través de Hezbollah. Hezbollah tiene células en todos y cada uno de los países de América Latina. ¿Qué hacen? En Colombia, de manera particular, lavar dinero del narcotráfico. Y en Colombia y en todos los demás países, obtener inteligencia, información e inteligencia suficiente sobre blancos norteamericanos e israelitas. En caso de que haya una confrontación entre los dos, esos blancos van a ser atacados por las células de Hezbollah. Entonces, Irán, que ha hecho un gran despliegue desde que Chávez se enamoró de Ahmadinejad por allá hace 20 años, ha hecho un despliegue de delegaciones diplomáticas, centros culturales, centros de estudio tremendo, y recluta tremendamente a la gente. Hezbollah. ¿Qué nos queda por fuera? China, Rusia, Irán, el gran parásito de América Latina que se llama Cuba, por supuesto que está ahí manejando la contrainteligencia militar, las células de identidad, la seguridad presidencial, aspectos claves. Bueno, ahí tiene usted un salpicón geoestratégico en donde a unas pocas millas de los Estados Unidos están concentrados lo que su estrategia de seguridad nacional considera principales enemigos. Ellos no les dicen enemigos, les dicen rivales, sus principales rivales, que en su orden son China, Rusia y Corea del Norte. Después hay dos principales, China y Rusia, y dos secundarios que son Corea del Norte e Irán. Bueno, en Venezuela están Irán, China y Rusia. ¿Qué podemos decir? ¿Que Estados Unidos qué piensa? Mire, algo que decía Erwin ahora, hay un libro que se llama Boomerang Chávez, escrito por un español, precisamente un periodista español, y él narra y muestra de qué manera en una reunión que tuvieron Chávez con el entonces canciller Maduro, con Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, y con el presidente de Irán, uno de los ayatolas, acordaron la venta de misiles Saab para instalar en la península de Paraguaná. Esos misiles Saab tenían alcance hasta la Florida. Y eso está registrado por el periódico Die Welt alemán. Y eso se hizo. Bueno, no se cumplió el objetivo. Finalmente, Chávez no se decidió a hacer
tan descarado en su reto a los Estados Unidos de ir a plantar misiles, porque eso hubiera sido en su momento muy complicado. Aunque estábamos con Obama, Obama era un buenazo de primera, era un hombre muy querido, muy amable, y él no hubiera hecho nada. Pero eso no se realizó, pero sí mostró la intención que hay. Hoy en día, ¿se acuerdan ustedes del ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita el año pasado, noviembre del año pasado, en donde se utilizaron drones y misiles? El desarrollo tecnológico misilero y coheteril de Irán es bastante bueno. Paralelo a eso, su desarrollo de tecnología de drones es bastante buena. Con esos drones fue que hicieron ese ataque. Bueno, Cabin, la empresa de tecnología militar venezolana, ha hecho un acuerdo, ha firmado muchos acuerdos, pero uno de los acuerdos con Irán es de que Irán trae la tecnología de drones a Venezuela y construye los drones. Bueno, en los desfiles ya hemos visto los drones iraníes encuadrados dentro de las hileras de Pechora, S-300 y Buk rusos, y ahí van los drones iraníes desfilando. Y entonces en Colombia nos preguntamos en qué momento el gobierno venezolano le entrega 1 o 2 o 3 de esos drones a los terroristas de las FARC o del ELN y tenemos un atentado mayor en Colombia. Preocupación para tomar en serio, ¿no? Coronel, muchísimas gracias por estar aquí en Despierta España, en Estado de Alarma, por poner su interesante información y su experiencia al servicio de los espectadores españoles, también los de allá. Me gustaría, si es posible y si usted accede, contar con usted en otro programa, en otra semana, para seguir hablando sobre todo de esa información de Podemos, todo lo que pueda contar y el vínculo que a nosotros más nos llega directamente, que es en España, ¿no? El gobierno español. Y voy a dejar que Ervin Hoyos te dé el cierre y la despedida. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, pues con este análisis del señor coronel John Marulanda, lo que nos queda claro es que hay un collage, una amalgama de delito transnacional todo junto. Y eso está ideológicamente vinculado con el socialismo, con ese socialismo que se ha tomado España, con ese socialismo que impone Pablo Iglesias, que impone Monedero, que imponen todos los que están dentro de estos negocios turbios que mezclan narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, toma de poder, usurpación y desfalco a las naciones. Así que con todo esto, ustedes, nuestros amigos en España, pueden darse cuenta lo que le espera a España si no se frena esta gran amenaza. Estamos aquí con el coronel John Marulanda, con Roberto Granda, para decirles a todos ustedes, despierta España. Despierta España, un abrazo a los dos, gracias a ambos, y Ervin, los demás, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.